Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Y allí vamos a leer una porción de las Escrituras que está en el versículo 7 al 10. Los versículos del 7 al 10 de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta noche quiero hablarles a todos sobre lo que Jesús ha hecho por ti. Lo que Jesús ha hecho por ti, mi amigo, lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Ese es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Le voy a pedir ahora que por favor nos unamos en oración para pedirle al Dios del cielo, a través de Cristo, que nos bendiga y que guíe este tiempo, que hable a nuestra vida de una manera especial, que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, en esta hora especial te damos muchas gracias. Tenemos ahora el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Nos has dado ya el privilegio de adorarte a través de estas alabanzas. Gracias por los hermanos que usted ha usado. Gracias, Señor, por la bendición de tener a cada una de las visitas que de manera virtual nos acompañan, que pueden conectarse y pueden tener contacto con nosotros y pueden escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que en esta hora podamos ser edificados y que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, trayendo también salvación para aquellos que aún necesitan que tú les salves, que tú les guíes al arrepentimiento, que puedan recibir el regalo más grande, que es el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche entonces quiero compartir con ustedes lo que Jesús ha hecho por ti. Y entre varias cosas que la palabra de Dios nos habla, nos vamos a enfocar específicamente en lo que nos dice el Evangelio según San Juan y lo que nos dicen algunos de estos versículos del capítulo número 10. Hay varias cosas que sabemos que Jesús ha hecho por nosotros y lo encontramos en su palabra, específicamente en los evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Encontramos ahí la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede ver muchas de las cosas de las que el Señor Jesucristo, cuando tuvo su ministerio aquí en la tierra, lo desarrolló y pudo tener contacto con este mundo, con los hombres, y cómo Él obró, qué hizo, pero qué sigue haciendo Él en la vida de todo ser humano. Pero antes de entrar en esos puntos, yo quiero hablarle un poquito sobre esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Esta carta, aunque es reconocida por la iglesia primitiva, que el escritor es Juan, usted no encuentra por ninguna parte de esta carta el nombre de este evangelista, de este apóstol. En esa carta usted no encuentra su nombre. Él prefiere identificarse en la carta como el discípulo al cual Jesús amaba. Y usted lo puede encontrar en varios versículos. Por asunto de aprovechar el tiempo, yo le voy a decir solamente los versículos. Si usted quiere lo anota y lo busca. Por ejemplo, en San Juan capítulo 13, versículo 23, el capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7 y el versículo 20, usted puede encontrar que siempre Juan
se describe a sí mismo, se llama a sí mismo o se identifica a sí mismo como a el discípulo al cual Jesús amaba. Y esta acción refleja su humildad y celebra también su relación para con su Salvador, su Señor, como Él le amaba. También sus lectores originales claramente entendieron, aunque esta carta no tenía su nombre, que Él era el autor de este evangelio. Es decir, los destinatarios de la carta comprendían claramente quién era quien escribía la carta, aunque no tuviera el nombre de Él. Juan y Jacobo, por ejemplo, su hermano mayor, Jacobo, que lo encontramos en Hechos 12:22, estos dos eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Y en Mateo 10, del 2 al 4, el Señor Jesucristo les dio el nombre de hijos del trueno por una acción particular que hubo allí. Y en Marcos también, en Marcos 3:17 que usted encuentra eso. Juan fue un apóstol, según lo encontramos en Lucas 6, 12 al 16. Y uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús. Usted siempre ve tanto a Pedro como a Jacobo y a Juan, siempre como esos íntimos dentro de los apóstoles, dentro de los 12, que estaban siempre al lado de Jesús. Él fue un testigo ocular, es decir, vivencial. Él pudo experimentar, ver, apreciar y participar en el ministerio terrenal de Jesús. Él fue un testigo de todos los hechos milagrosos de Jesús, de su sacrificio en la cruz. Así que esta carta ciertamente tiene esa connotación. El apóstol Juan también escribió no solamente este evangelio, sino que también escribió primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis. Es muy importante entender esto, si usted no lo sabía. También podemos aprender, a manera de introducción todo esto, que Juan escribió su evangelio para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor. Un evangelio espiritual, y en parte para hacer un suplemento o también un complemento a los evangelios sinópticos llamados Mateo, Marcos y Lucas. La palabra sinóptico lo que significa es que deben leerse o estudiarse juntos, porque tienen similitud. Así que el evangelio según San Juan, aunque no pertenece a los evangelios sinópticos, es un evangelio que sirve como suplemento o complemento para ayudar a recrear todo lo que fue la vida y el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Juan, por ejemplo, es el único de estos 4 evangelios que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 20 de este mismo evangelio y los versículos 30 al 31, los cuales le voy a leer. Dice así: Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, de una manera grande aquí podemos ver cómo este libro tiene el propósito ahí claro. ¿Para qué fue escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Que aquellos destinatarios que recibieron la carta de manera original pudieran entender esto. ¿Cuál era la identidad de Cristo? ¿Quién era Cristo? Y con el propósito por el cual Él se había revelado a la humanidad. Tiene también aquí unos propósitos primordiales. Uno de ellos es que es evangelístico, es un libro totalmente evangelístico. Si usted lo lee, va a encontrar que está cargado del evangelio, y también es apologético, es decir, que trata sobre la defensa de la fe. Es el propósito evangelístico que
En el propósito evangelístico que encontramos en este evangelio, también vemos varias veces que se encuentra la palabra creer, hablando precisamente de eso que le acabo de decir. En el asunto de la apologética está relacionado con el propósito evangelístico también, pero aquí también se puede decir que Juan escribió para convencer, en ese sentido apologético, a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús como el Dios hombre encarnado, cuyas naturalezas divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona, quien era el Cristo. En otras palabras, el Mesías o el ungido de Dios, que había sido profetizado y quien era el Salvador del mundo. Y para eso hay varias citas que tenemos que corroboran eso. Por ejemplo, ahí mismo en San Juan capítulo 1, versículo 41, usted lo puede anotar, capítulo 3, versículo 16, es uno muy conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo puede encontrar en San Juan capítulo 4, versículo 25, 26 y 8 al 58. El apóstol Juan, podemos también encontrar que él organizó este evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan esa verdadera identidad de Jesús, que nos lleva a la fe en él. Primeramente encontramos que en el capítulo 2, versículo 1 al 11, cómo Cristo convierte el agua en vino, uno de sus milagros y el primero de ellos. Número 2, la sanidad del Hijo del Hombre noble, en capítulo 4, versículo 46 al 54. También vemos, número 3, la sanidad del hombre paralítico, que usted lo encuentra en el capítulo 5, del 1 al 18. Número 4, la alimentación de la multitud, otro milagro muy conocido y escuchado de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6, del 1 al 15. También cuando Él camina sobre el agua, en el capítulo 6, versículo 16 al 21. La sanidad del hombre ciego, un ciego que era ciego de nacimiento, y todo lo que esto creó, toda la controversia por el milagro que Cristo hizo, que era un día sábado, un día de reposo, y todo lo que esto levantó es muy notable ahí en este capítulo 9, versículo 1 al 41. Número 7, también encontramos el milagro donde el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, y usted lo puede encontrar en el capítulo 11, versículo 57, y por último, la pesca milagrosa en el capítulo 21, versículo 6 al 11, que ocurre después de la resurrección de Jesús. Todo esto, hermanos y amigos, nos ubica en eso que Juan escribe con ese propósito y presenta todos estos milagros dando evidencia de la identidad de quién era ese Señor, Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que el mensaje general también de este evangelio de Juan se encuentra, como ya le dije, en el 20:31, donde dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, centrándose aquí entonces en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y conociendo todo esto, ya quiero que entremos en los puntos que queremos desarrollar en esta noche. ¿Cuáles son los puntos que nosotros queremos desarrollar en esta noche? Número 1, que Jesús es la puerta. Número 2, que Jesús vino para que tengas vida en abundancia. Número 3, Jesús es el buen pastor y lo que eso significa. Número 4, también vamos a ver que Jesús, número 4 y por último, que Jesús abre los ojos de los ciegos. Así que, iniciando con ese punto número 1, acerca de lo que Jesús ha hecho por ti, vamos a ir al capítulo 10, que es donde se encuentra nuestro pasaje que estamos viendo en esta noche. Vamos a ir al versículo 7 al 9, que aunque ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo, para ubicarnos en este punto aquí, que es el punto número 1, donde vemos que Jesús es la puerta, y vamos a explicar lo que eso significa. Dice entonces San Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algo muy particular que encontramos aquí es que el Señor Jesucristo inicia específicamente en este versículo 7, la parte B, dice: yo soy la puerta. Pero ese yo soy es muy particular. En este libro de Juan, en muchas ocasiones usted encuentra esa palabra que aparece, yo soy. Y eso tiene una connotación muy importante. Ese yo soy significa esa deidad de Cristo, esa autoridad de Cristo y quién era en sí mismo, su identidad. Recordemos que San Juan presenta a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, pero también lo presenta como Dios mismo. Si usted va al capítulo número 1, usted puede ver eso. Y en otros muchos pasajes de este Evangelio. Así que con esto Jesús afirma, específicamente hablando de que Él era la puerta, afirma que Él es el único medio para acercarse al Padre y de disfrutar de la salvación prometida por Él. Y esta declaración nos hace recordar también a San Juan capítulo 14, versículo 6, donde el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la puerta, mi amigo. Jesús es el medio. Jesús es el camino. Jesús es exclusivamente el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que solamente a través de Él los pecadores pueden recibir la salvación. Aquí también podemos ver como algunos pastores del cercano oriente, y esa es la connotación que también tiene aquí, solían dormir a la entrada de ese redil de las ovejas para cuidar el rebaño. Y Jesús aquí se describe a sí mismo como esa puerta. Esa puerta por donde es el lugar que puede entrar aquella persona que aún no ha conocido a Cristo, que aún no ha sido salvo. Él es el medio para entrar, pero también es la puerta para aquellos que han sido ya salvos, que ya le conocen, que ya tienen a Cristo en su corazón. Así que número 1, ¿qué Jesús ha venido a hacer a favor de ti en este mundo? A abrir esa puerta de salvación, a abrir el camino para que tú puedas ir al cielo. Si Dios no hubiese decidido en su gracia y en su misericordia mostrar esa compasión hacia nosotros, la puerta estaría cerrada. No habría un medio por el cual yo pudiera entrar por esa puerta y pudiera tener la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Él es la puerta, pero Él es la única puerta, no hay otra puerta. Otra referencia que podemos ver también es si nos movemos a Mateo, el capítulo número 7 del Evangelio según San Mateo y los versículos 13 al 14. Vamos allí. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice allí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sabemos bien que en este punto aquí de Mateo capítulo 7 no tiene la misma connotación directa, pero podemos sacar el significado y el principio, que es el mismo. Él representa aquí esa puerta estrecha, Jesús. La humanidad debe elegir, mi amigo, mi hermano, entre dos puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. La humanidad debe elegir, usted debe elegir, poner su fe únicamente en Cristo, que representa esa puerta estrecha, que representa la verdadera salvación según lo que Dios ha
determinado y que conduce a la vida eterna, o usted puede escoger otras opciones, porque hay otras opciones. Pero esas otras opciones no le van a llevar a usted a la vida eterna, no le van a llevar a usted a la salvación, que es solamente a través de Cristo como Dios lo ha determinado. Esas otras opciones que representan la puerta ancha son todas aquellas religiones por obras o autojustificación o por lo que yo pueda hacer o por el desempeño personal que no me lleva al cielo, pero que sí me conduce a la condenación eterna en el infierno. Así que el hombre debe decidir entre la puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Y qué decisión usted va a tomar? Debe evaluar bien. Mire lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo número 4, versículo número 12. Hechos, el capítulo número 4 y el versículo número 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, este versículo de Hechos 4:12 nos ilustra aún más, entendiendo que solamente hay un medio de salvación, que solamente hay una persona que nos puede salvar, que solamente la salvación es por medio de una persona, no de una religión. La salvación es a través de Cristo, el Hijo de Dios, una relación personal con Él. Dice, en ningún otro hay salvación. Usted no puede comprar la salvación. Usted no puede hacer buenas obras, aunque son buenas, pero Dios no las ve como útiles para que usted pueda presentársela a Él y decirle, yo voy al cielo por lo que yo he hecho. Porque lo que Dios mira es lo que Cristo ha hecho. Y Él va a mirar si usted ha confiado en Cristo, en las obras de Cristo, si usted ha puesto su confianza en Cristo y no en sí mismo, para usted tener el regalo más grande que una persona puede tener, que es la vida eterna, que no se puede comprar con dinero, que ya Cristo la compró a precio de sacrificio, a precio de sangre, de sufrimiento, tomó su lugar. Nosotros somos pecadores, Él fue sin pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que la salvación está disponible para usted. Cristo ha hecho eso para usted, mi amigo. Él le ama y le quiere salvar. Pero número 2, ¿qué podemos ver también aquí en estos versículos que estamos viendo de San Juan, capítulo número 10? Que Jesús vino para que tenga vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Y qué significa eso? Vida en abundancia. Vamos a ir allí a San Juan, capítulo 10, y vamos a ver versículo 10. Dice allí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos sabemos los efectos que trae un ladrón, ¿verdad? Un ladrón hace daño. Nadie quiere que un ladrón, ¿verdad?, les robe lo que uno ha trabajado. Así que eso hace el ladrón. Viene para hurtar y matar y destruir. Y hay muchos, hermanos, que se disfrazan de Cristo, pero verdaderamente lo que son es ladrones. Ladrones, porque no le ofrecen nada, lo que le hacen es quitarle. Pero Cristo ha venido a dar, a entregar. Y Él ha venido para que aquellos que aún no le conocen tengan vida, verdaderamente vida. Porque ¿sabía usted que la mayoría de las personas, aunque cree que tienen vida, no tienen vida? No tienen vida eterna, no tienen vida de Dios, no tienen una vida abundante. Hay personas que usted puede ver que tienen una vida abundante, que tienen dinero y que a esa persona no le hace falta nada. Pero su alma está vacía. Su alma necesita de Dios. Y solamente Dios puede llenar ese espacio en su vida. Y Jesús vino, mi amigo, para que tú tengas vida en abundancia.
y puedas vivir esa vida en Él. Pero esa vida está en Cristo Jesús. Esa vida no está en yo hacer en este mundo lo que a mí me place. No está en yo vivir la vida loca. No está en vivir la vida en pecado. No está en vivir la vida en mis deseos. Eso es desperdiciar la vida. Ahí no hay ninguna vida en abundancia. Eso es un desperdicio de vida. Pero Cristo ha venido a este mundo para que vivamos verdaderamente esa vida en abundancia en Él. La vida eterna está en Jesús. Pero el hombre sin Cristo, déjame decirte que no tiene vida. No tiene vida en abundancia. Y aunque parezca duro, si aún tú no tienes vida, esa vida de Cristo, lo que dice la Biblia es que estás muerto. Lamentablemente. Es duro escucharlo. ¿Y cómo es posible que una persona esté viva físicamente, tenga sus funciones vitales, que pueda relacionarse, que pueda caminar, que pueda comer, que pueda hacer todo lo que hace como una persona y estar al mismo tiempo muerta? Sí, mi amigo. Hay muchas personas, la mayoría para mejor decirte, que están muertas y no se dan cuenta que están así. Y aunque pueda sonar duro, como ya lo dije, si aún no eres salvo, mi amigo, estás muerto. Estás muerto. Pero Dios quiere darte vida, porque para eso Él vino. Pero si no te has dado cuenta, el Señor quiere que en esta noche te des cuenta. Y vamos a ver por la palabra de Dios algunos versículos donde realmente la Biblia me dice que aquellos que no tienen a Cristo están muertos, aunque tengan vida físicamente. Mire lo que dice Efesios en el capítulo número 2. La palabra de Dios nos abre el entendimiento. La palabra de Dios nos instruye. Nos hace saber lo que no sabemos. Efesios capítulo número 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted lo ve ahí, está claro. El libro de Efesios es una carta, o libro, usted le puede llamar, escrito por el apóstol Pablo. Él escribió a una iglesia. Esta carta es escrita a creyentes y él está diciendo de esa vida que ellos tenían antes de conocer a Cristo. Él les dice, él os dio vida a vosotros. Ustedes no tenían vida. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Esa era la condición de esta iglesia. Y esa es la condición de la mayoría de las personas. Y esa es la condición de muchos hermanos que también están aquí en esta sala virtual. Estaban muertos, pero un día Cristo les dio vida. Les dio vida. Y eso es lo que el Señor quiere también, que si tú no tienes vida, puedas entender y buscar la vida en Dios. Otro pasaje para también afirmar aún más esto que dice la palabra de Dios en el versículo 5, ahí mismo, más debajo dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí añado un poquito más: estando nosotros muertos en pecados. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. La paga del pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación. Eso es lo que paga el pecado. Ese es el resultado del pecado. Eso es lo que trae el invertir tu vida en pecado. Trae muerte, separación. La palabra muerte significa separación eternamente de Dios. Y por eso Dios en su amor ha provisto el medio a través de Cristo para que tú tengas vida, vida abundante, vida en este mundo, aquí en esta tierra, hasta que Cristo te venga a buscar. Y vida luego eterna en los cielos con Él por toda la eternidad. Pero tú puedes comenzar a vivir la vida abundante hoy, esta noche, en este momento. Solamente tienes que pedirle a Cristo Jesús que te perdone de tus pecados y que recibas esa gracia. Aquí vemos, por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. La gracia de Dios lo que significa es una bondad inmerecida, que Dios nos da lo que tú y yo no merecemos. Ese es Dios.
a pecadores, facilitándole la salvación por una obra de gracia en la persona exclusivamente del Salvador, de su Hijo, el Señor Jesucristo, no en una religión. La salvación, como dije, no está en religión, está en una persona, en una relación personal con el Salvador. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13? Colosenses 2:13 dice allí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Tus pecados necesitan ser perdonados por medio de Cristo Jesús. Tú necesitas venir a Él en oración. Necesitas confesar para que puedas tener vida en abundancia. Si ese es tu deseo, el Señor quiere obrar en tu corazón. Y aunque vemos muchas personas, como dije, físicamente que están vivas, bueno, ya lo viste, están muertas, están rumbo al infierno, no se dan cuenta. Y por eso es que se predica el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que se les advierte. Por eso es que la palabra de Dios les dice a los cristianos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Buenas noticias de que hay salvación, de que hay oportunidad, de que hay esperanza en el Mesías, en Cristo Jesús. Todavía no está perdido todo, todavía tienes vida, todavía estás escuchando este mensaje, todavía tienes la oportunidad de ser salvo. Porque después de la muerte, mi amigo, no se puede hacer nada. Después de la muerte, como algunos enseñan, prenderle una vela y rezar un rosario, eso no funciona. No lo encontramos en la Biblia, con todo respeto que lo digo. La Biblia lo que enseña es que debes en vida reconocer que eres un pecador y acudir al Salvador, a Jesucristo. El hombre sin Cristo está muerto, entonces lo vemos claramente, no tiene vida de Dios, no tiene vida. Por eso no tiene la capacidad para servir a Dios. Por eso, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes agradar a Dios. Tú no puedes vivir para Dios. Pero en Cristo sí es posible, porque Cristo cumplió con todo. Cristo agradó al Padre. Cristo cumplió con las demandas del Padre. Y a través de Él, nosotros podemos agradar a Dios. Porque ahora, si vienes a Cristo, si estás en Cristo, entonces Dios te ve a través de Cristo. Entonces necesitas nacer de nuevo, mi amigo. Mira lo que dice San Juan, el capítulo número 1. Vamos a ir al mismo libro de San Juan, pero ahora vamos a ir al capítulo número 1 de San Juan. Capítulo número 1 de San Juan, y vamos a ver allí los versículos del 9 al 13, donde el Señor nos muestra algo a través de este apóstol que escribió esta carta inspirada por Dios. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Cristo. Versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ves ahí, necesitas nacer de nuevo, necesitas convertirte en un hijo de Dios. Pero pastor, ¿no todas las personas son hijos de Dios? Bueno, quizás no sea una noticia que te guste mucho que yo te diga, pero la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios. Y ciertamente, aclaro aquí, somos hijos de creación porque Dios creó todas las cosas. Pero espiritualmente hablando, quiero explicarte, espiritualmente hablando, y según lo que me dice la palabra de Dios, son hijos de Dios aquellos que le han recibido, aquellos que han aceptado, ¿verdad?, el Evangelio en sus corazones, han abierto su corazón al mensaje del Evangelio de salvación y han creído en el nombre de Cristo, que Él es el Salvador.
Entonces a ellos Él les da la potestad. Y esa palabra potestad lo que significa es la autoridad o el permiso, ¿verdad? ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Sabías tú cuáles son las personas que van al cielo? Aquellos que han recibido a Cristo y que Dios los ha hecho sus hijos. Esos son. Y tú puedes ser un hijo de Dios si aún no lo eres. Pero hay algo que te puede impedir que puedas convertirte en eso, a menos que tú lo confieses y abras tu corazón. Mira lo que dice Romanos, que ahorita comenté un poquito sobre eso, pero una vez más quiero que lo busques si tienes Biblia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Como pecadores, lo que hay es muerte. Mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí vemos en este pasaje que la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién está la vida eterna? En Cristo Jesús, así mismo como han contestado. Está en una persona, no en una religión, no en buenas obras, vuelvo y recalco. En Cristo Jesús está la vida eterna. Yo quiero hacerte una pregunta, mi amigo. ¿A ti te gustaría tener vida eterna? Pues yo me imagino que sí, porque es lo más grande. Es como si yo te dijera, ¿a ti te gustaría que yo te regalara $1,000,000 de pesos? Entonces, te pone contento inmediatamente. Yo, claro, pastor, a mí me gustaría que usted me regalara $1,000,000 de pesos. ¿Dónde está? Tráigamelo. No, yo no tengo tanto dinero así. Pero, en sentido espiritual, usted puede ver por la palabra de Dios aquí, que el mayor regalo que una persona puede tener no son los bienes materiales, no, eso se va. Es lo espiritual, lo que Cristo te da. Y ese regalo está disponible para ti. Porque ya Dios hizo la obra a través de Cristo. Ya Cristo pagó por ti. Y la puerta está abierta. ¿Verdad? Está abierta para que tú puedas entrar. Pero tienes que reconocer que tú eres un pecador. Que la paga del pecado es muerte. Que lo que mereces es la muerte. Que tú lo que has hecho es ofender a Dios. Que tú lo que has hecho es vivir una vida lejos de Dios. Eso puede cambiar. Solamente tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios te va a favorecer. Está allí. Hay perdón para ti, mi amigo, también. Todos estos pasajes de las Escrituras aclaran en quién está la vida eterna. Yo quiero que tú estés claro. Nos enseñan claramente sobre la condición también caída de nosotros por causa del pecado. Pero nos habla también de la gracia que hay a favor tuyo en Cristo. Hay perdón, mi amigo. Hay vida en Cristo Jesús. Solamente en Él. Entonces, eso nos permite ahora a pasar al punto número 3. Al punto número 3. Y es que Jesús es el buen pastor. Te tengo una buena noticia. Jesús es el buen pastor. Y vamos a ver lo que eso significa. Vamos conmigo, acompáñame por favor a el pasaje de las Escrituras que estamos viendo. ¿Dónde es? San Juan capítulo 10. Y el versículo ahora, vamos a ver los versículos del 11 al 15. Velo conmigo allí. Dice, yo soy el buen pastor. Y otra vez se repite, yo soy. Es importante esa frase, porque esa frase es lo que significa autoridad, que Él es el Dios hecho hombre. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué connotación tiene esto de que Jesús es el buen pastor? No solamente que Jesús es el pastor. Usted nota la frase ahí que no dice que Jesús es el pastor, sino el buen pastor.
Y eso tiene un distintivo ahí. Pero antes de explicar eso, es interesante ver que los pastores orientales guiaban a las ovejas, a estos animalitos. En la Biblia, cuando vemos ovejas, las ovejas, Dios la compara con el ser humano, con los creyentes y aún con aquellos que aún no han conocido a Cristo, pero que están lejos de Dios, pero que Dios quiere traerle al redil y salvarlo. Pero las ovejas son unos animales muy torpes. Así que si a usted le llaman oveja, no crea que le están llamando una gran cosa. Entonces, las ovejas son animales torpes que necesitan el cuidado especial de un pastor. Y esos pastores cuidaban las ovejas de aquellas fieras, las protegían, ¿verdad? Y las cuidaban, las protegían bien. Y eso es lo mismo que hace el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él cuida de aquellas ovejas que son de Él, que le pertenecen a Él. Pero este distintivo que quiero explicar ahora, que dice que Él es el buen pastor, es muy importante. Y eso lo distingue específicamente en este pasaje de las Escrituras. Jesús, como el buen pastor, se diferenciaba del malvado liderazgo que estaba al frente de Israel en aquella época. Aunque yo no lo he mencionado, en el contexto o en la realidad que se está dando aquí, habían religiosos en los cuales el Señor Jesucristo, fariseos, escribas, en los cuales el Señor Jesucristo ya les había predicado y le había dado testimonio de sus obras, pero ellos no querían creer, eran duros de corazón, no querían humillarse. Así que Él se diferenciaba de esos religiosos que eran guías ciegos. Había un liderazgo malvado. Entonces por eso es que se hace la distinción de que Él es el buen pastor, a diferencia de ese liderazgo viciado que estaba al frente de Israel. Usted lo puede ver conmigo en San Juan capítulo 9 y el versículo 40 al 41, un poquito más para atrás, un capítulo menos. En los versículos 40 al 41 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Hablando de lo que se está dando ahí, de un ciego que fue sanado, un ciego de nacimiento. Versículo 41 dice: Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces eran personas que no querían ver lo evidente, no querían reconocer la autoridad de Cristo, del Mesías que estaba en medio de ellos. Y se hacían ciegos, aún viendo la realidad. ¿Sabía usted que hay personas así, que no quieren ver que Cristo es el Salvador, el único medio, y se refugian en una religión? Mateo capítulo número 15, antes de seguir avanzando, mire lo que dice el versículo 9 y 14 de Mateo 15. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y específicamente tomé ese versículo para que usted vea lo que hacían aquellas personas religiosas de la época. Tomaban doctrinas y las ponían como mandamientos de hombres. Y ponían esa carga. Eran un liderazgo malvado. No eran buenos pastores. No guiaban a la gente a Cristo. Lo guiaban a guardar la ley. Lo guiaban a que hicieran rituales, los cuales no le podían salvar. Pero Cristo vino, ¿usted sabe para qué? Para traer libertad de la esclavitud, de todos esos ritos que lo que hacían era evitar que la gente fuera salva. Versículo 14 dice: dejadlos. Aquí le dice Cristo, hablándole a los discípulos. En el versículo 14, capítulo 15 dice: son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Imagínense un ciego guiando a otro ciego. Y esa es la condición de esta gente. Eran líderes que estaban viciados al frente de Israel. Estaban ciegos y estaban queriendo guiar a la multitud. Pero Cristo vino como ese buen pastor para guiar verdaderamente a pastos delicados, guiar a esas ovejas que necesitaban alimento verdadero, necesitaban la palabra de Dios, necesitaban el evangelio, no religión, porque la religión no salva, mi amigo. Quien salva, ya lo aprendimos, es Cristo Jesús. El problema de estos religiosos entonces, de aquella época de Jesús, era que no querían creer en Él.
se resistían a la verdad que Cristo les hablaba, aún ellos viéndola, porque reconocían que él era maestro, pero siempre buscaban la manera, usted lo ve a ellos buscando la manera de cómo engañar a Jesús. Una vez le llevaron una moneda del César para que el Señor juzgara, pero la intención era malvada, y se sorprendieron de la respuesta que le dio Jesús. Ellos le preguntaron, ¿es lícito dar impuesto al César? Y todo esto lo que tenía era una intención. Y la respuesta de Cristo fue, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque el Señor les respondía con sabiduría. Y ellos reconocían, pero no querían creer. No querían someterse a la autoridad del Salvador que estaba en medio de ellos. Cristo vino a liberar al pueblo de toda esa religiosidad para que tuvieran una relación personal con Él. Y no por lo que ellos podían hacer guardando la ley, lo cual de hecho era imposible. Nadie podía guardar la ley y nadie de hecho puede guardar la ley. Y no es que la ley sea mala en sí, sino que la ley Dios la usa para mostrar en nosotros los pecadores que somos, que no podemos llegar a ese estándar de Dios. La ley es utilizada para que podamos ver nuestro pecado y podamos ver a Cristo entonces el Salvador, que sí fue capaz de guardar la ley y pagar por nosotros. Por eso Cristo aquí se muestra a sí mismo como el buen pastor, no como estos religiosos que no eran para nada guías espirituales fiables. Mi amigo, no le confíe su vida a un religioso. Confíele su vida a Cristo, el Salvador. Él es el único que es el buen pastor. Él es el único que puede guiarte a la salvación, a la vida eterna. No tu vida religiosa, ni ningún religioso, ni ningún pastor. No, es a través de Cristo. Pero Él da su vida por las ovejas como buen pastor. Si tú vas conmigo al versículo 11, ahí lo dice. Yo soy el buen pastor, su vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino a dar su vida por ti. Se refiere a esa muerte de Cristo en la cruz, en la que tomó tu lugar, mi lugar, como nosotros que somos pecadores. Él tomó ese lugar porque nosotros no podíamos pagar. Si vemos, por ejemplo, algunos versículos del capítulo número 6 de San Juan, el versículo 51, mira lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablando del sacrificio de Cristo, 2 Corintios 5, 21. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice aquí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Primera de Pedro 2:24, mi amigo y mi hermano. Primera de Pedro, el capítulo número 2 de Primera de Pedro y el versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La muerte de Cristo trae vida al pecador. Cristo entregó su vida por ti para darte vida. Y Cristo decidió voluntariamente hacerlo, hacer la voluntad del Padre, yendo a la cruz, como dice allí en San Juan capítulo 10, versículo 18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo fue obediente y obediente hasta la cruz. Se humilló, vino a este mundo, se humilló, se humanó, vivió en la condición humilde por ti, mi amigo, para darte vida a través de ese sacrificio. Dios entregó su Hijo por ti. Ya lo vimos en San Juan 3:16. Ya leímos ese texto. Pero también Él cuida de las ovejas. Lo dice el versículo 12.
Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero a Cristo sí le importan las ovejas. Yo quiero decirte en esta noche, mi amigo, que tú le importas mucho a Cristo. Le importas tanto que Él voluntariamente obedeció a su Padre para que tú tengas la oportunidad de ser salvo y tener el regalo de la vida eterna e ir al cielo. Él cuida de ti. No dudes nunca del cuidado de Dios. Nunca dudes de ese cuidado especial. Él se interesa por ti. No así como dice aquí este pasaje, el asalariado o el mercenario que hace la cosa por lo que le pagan. Y ese asalariado lo que representa aquí es, en este pasaje, aquellos líderes religiosos que cumplen con su deber. Solamente se limitan a cumplir con su deber en esos tiempos de paz. Pero cuando hay peligro, usted no lo ve. Cuando hay situaciones difíciles, usted ve el limpio. No se sacrifican por las ovejas. Y era lo que estaba pasando. Por el contrario, Él cuida las ovejas. Tú le importas al Señor. Jesús dio su vida por sus ovejas. Mira lo que dice San Juan 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por ti, mi amigo, para darte vida. El Señor cuida de los suyos. Él siempre está presente en la vida de los que le siguen y hacen su voluntad. Pero ¿qué más? Él conoce a sus ovejas, como nos enseña este pasaje en el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías que me conocen. Y aquí yo quiero detenerme un poquito para que analices aquí. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres conocido por el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo puede decir de ti, yo conozco a fulano, yo conozco a fulana, yo sé quién Él es. ¿Eres conocido por el Señor Jesucristo verdaderamente? Pues hay un pasaje en las Escrituras que nos puede traer luz sobre esta pregunta que yo te acabo de hacer. Mira lo que dice Mateo, capítulo número 7 y el versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Oiga bien, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible para estas personas escuchar la voz del Salvador declarándole, nunca os conocí. Pero eran gente que estaban ahí. Eran gente que estaban haciendo cosas, pero eran gente que no hacían la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Es que le obedezcas. Es que le obedezcas. Haga su voluntad. El versículo 21, la parte B lo dice. Lo voy a leer de nuevo para que lo medites. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es una advertencia que debemos de ponerle atención, que debemos de meditarla, que debemos de reflexionarla y decir, wow, déjame detenerme a ver lo que dice el Señor aquí. Que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es que yo lo diga, sino, oiga bien, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren, la voluntad de Dios está en este libro.
Y mucho de esa voluntad ya yo se la he compartido. Porque yo lo que le he enseñado, le he instruido en lo que dice la palabra de Dios. Lejos esté de mí que yo no le esté enseñando esto. Usted lo puede buscar. Usted lo puede buscar en los versículos. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque usted nunca desearía escuchar del Señor. Nunca te conocí. Entonces la pregunta es, ¿eres conocido por el Señor Jesucristo? Si no es así, ponle atención a esto. El Señor conoce a sus ovejas. Él sabe cuáles son sus ovejas. Es como esos pastores orientales que conocen sus ovejas. Mi amigo, mi hermano, esos orientales conocen sus ovejas, pero ¿usted sabe qué? Las ovejas conocen también a su pastor, y aunque estén varios rebaños entremezclados, ligados, al final cuando se van todos, cada oveja sigue a su pastor porque conoce la voz de su pastor. Y eso es lo que sucede aquí, y eso es lo que nos ilustra esta porción de las Escrituras. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Encarguémonos todos de que seamos conocidos por Dios y que le conozcamos a Él también. ¿Sigues a Jesús verdaderamente? ¿Tú eres un seguidor de Jesús? El Señor conoce sus ovejas y ellas le siguen y le conocen. Mira lo que dice San Juan, capítulo número 10, versículo 22 al 28. Aquí aún más nos lo presenta más claro el Señor, para que lo meditemos y lo veamos. Versículo 22 al 28 de San Juan 10 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y haga énfasis aquí en el versículo 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observe un poquito más lo que dice ese versículo 27. Mis ovejas, óigame, un sentido de propiedad, son mías. Mis ovejas. ¿Qué hacen esas ovejas que son del Señor? ¿Qué hacen las ovejas que son del Señor? Oyen mi voz. Así que, cuidadito. Si usted dice, yo soy una oveja del Señor, pero usted no escucha su voz. Ay, no. El Señor no quiere eso. Si usted es una oveja del Señor, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Usted tiene que obedecer al Señor, su palabra, hacer su voluntad, porque una oveja del Señor escucha la voz de Él. Y también es conocida por Él. Pero ¿qué más? Dice, yo la conozco. ¿Y qué hacen esas ovejas? ¿Qué dice? Me siguen. ¿Qué quiere decir eso? Que esas ovejas que son del Señor le siguen. Usted sigue a Jesús. Usted es conocido por Jesús. Usted hace la voluntad de Jesús. Si no es así, pues medítelo. Porque usted tiene la oportunidad de que eso cambie. Para que usted siga a Jesús y sirva a Jesús. Y tenga la esperanza gloriosa de que Él es el buen pastor suyo. Y Él le guía. Él te llama, mi amigo, a seguirle. A dejar el pecado. A dejar la religiosidad. A dejar todo lo que es estorbo para que le conozcas. A dejar todo lo que Él quiere que tú dejes para seguirle a Él. Hay una historia muy bonita en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16, y en Lucas 18, 18, y creo que en otro evangelio más, pero no lo vamos a buscar. Habla de un joven rico que vino al Señor, y ese joven le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, mira, esto y esto. Y el Señor
Le dice esto porque él conoce todas las cosas, pero el joven le pregunta, pero yo he hecho todo eso. Y le dice el Señor, pues te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero cuando el joven rico escuchó esto, mire, tenía muchas posesiones. Dijo, pero seguir a Cristo cuesta demasiado. Es un costo muy alto. Entonces, ¿qué hizo? Se fue triste. Y probablemente, no habla más de este joven rico, probablemente se perdió porque prefirió rechazar la salvación, seguir a Cristo y prefirió seguir en este mundo tras sus riquezas, tras las cosas de este mundo. Y muchas personas hacen lo mismo, no quieren seguir a Jesús porque hay cosas en su vida que ellos la tienen como un Dios, son más grandes. Y no hay más grande, no hay cosa más grande que Dios, no hay cosa más grande que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo, que dio tu vida por ti para darte verdadera riqueza. No vienen materiales que son perecederos, sino bienes espirituales, imperecederos, eternos, que trascienden. Y te puedes dar muchas cosas aquí también en esta tierra, pero lo más importante es que busque, como dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero la gente hace al revés, buscan las cosas de este mundo. Después, Dios, si me da tiempo, y si puedo, no, Dios es primero en tu vida, debe ser así. Pues debes seguir a Cristo y no ser como ese joven rico que valoró más las cosas de este mundo y se perdió. Probablemente que se perdió porque no lo encontramos en la palabra de Dios. Se siguió en su vida. Pero por último, también, mi amigo, ¿qué Jesús vino a hacer por ti? Él vino a abrir los ojos a aquellos que estaban ciegos, aquellos que tenían velados sus ojos. Él vino a dar testimonio de la salvación, de su sacrificio. Y hay un dicho popular, con todo respeto lo digo, un dicho popular que probablemente usted lo conoce. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos religiosos fueron testigos de todo lo que Cristo hizo en medio de ellos. Pero se hicieron ciegos a propósitos, porque no querían humillarse, no querían reconocer al Mesías que estaba en medio de ellos. Jesús les había mostrado obras tras obras, testimonio tras testimonio, pero no querían creer en la obra de Cristo. Algunos pasajes ya para terminar. Juan capítulo 5 versículo 36, mire lo que dice la palabra. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Era un testimonio delante de estas personas. Capítulo número 10, versículo 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era una invitación que Cristo le hacía, pero vean las obras. Vean las obras. San Juan capítulo 14, versículo 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Y aquí le está hablando a uno de los discípulos. La incredulidad, hermanos y mis amigos. El quedarse probablemente con su religión, con sus ideas preconcebidas en su mente y su corazón. Yo he oído personas que dicen, bueno, yo crecí en la religión católica o crecí en tal o cual religión y de ahí nadie me saque y de ahí muero yo. Bueno, la religión, mi amigo, ni evangélica, ni pentecostal, ni católica, ni ninguna religión te puede salvar. Y eso es lo que Cristo quería que entendieran. Múltiples testimonios habían visto, múltiples señales, milagros, la profecía del Mesías, todo se había cumplido.
Y la demanda de ellos la vemos aquí, que ya la vimos ahorita en el versículo 24 del capítulo número 10, que le dicen. Mire lo que le dijeron. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Óigame, pero Cristo se lo había dicho abiertamente. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Por eso yo le dije, no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que está claro, lo que está delante de sus ojos. Cristo le había mostrado pruebas tras pruebas, pero ellos querían pruebas a su manera. Y eso es lo que mucha gente quiere hoy. Ah, no, si Cristo no baja del cielo y me dice, yo no puedo creer en él. Bueno, pues te va a perder entonces. Lamentablemente, te vas a ir al infierno. Porque no es de la manera que nosotros queremos, es de la manera que Dios ha establecido. Él es que da la salvación. Él es que pone los lineamientos. Él es que pone los parámetros. Tenemos que tener la humildad y no la soberbia. La humildad de aceptar la revelación de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Quieres tú mantenerte ciego y no ver que Cristo es el Salvador, que Él te quiere dar la vida eterna, lo que Él vino a hacer por ti en una cruz, que se quedó allí, mira, sufriendo por ti? Él podía bajarse de ahí y, como dice la Biblia, mandar a no sé tantas legiones de ángeles, dice la Biblia, y que bajara de ahí, pero Él se quedó, mira, obedeciendo al Padre en humildad, llevando a cabo ese plan redentor para abrir la salvación a favor tuyo. Personas que no quieren creer, lamentablemente, se resisten a dejar su estilo de vida pecaminoso. Ay, no, es que yo, si me convierto a Cristo, yo voy a tener que dejar ahora la cervecita y el baile que me gusta tanto. Bueno, pero si la cervecita y el baile que te gusta tanto, tú lo prefieres, pues quédate con él, pero te vas a ir al infierno. Pero Dios no quiere eso para ti. Y no es solamente eso, esas son excusas baratas, muchas justificaciones. Mi amigo, solamente hay un medio, tienes que tomar una decisión, o quedarte donde estás y ya estás tomando una decisión, o decidir seguir a Cristo bajo sus términos, no los tuyos, porque hay gente que quiere seguir a Cristo. Ay, sí, yo voy a seguir a Cristo, pero ¿bajo cuáles términos? Ah, Cristo tiene que dejar que yo viva de tal manera y haga lo que yo quiera. Pues no, eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo, mi amigo, te doy una noticia clara. Cuesta, te va a costar. Seguir a Cristo cuesta. Te va a costar. Tienes que dejar la vida de pecado, de iniquidad, de inmoralidad que vives. La vida promiscua, etcétera, etcétera. Debes de arrepentirte. Y aunque parezca dura, esa es la realidad que nos dice la palabra. Te lo digo con amor, pero tengo que decirte la verdad. Si tú eres de aquellos que prefieren quedarse en su estado y decir, no, yo no voy a seguir a Cristo, yo me quedo así, y me pierdo. Pues no. Oh, el Señor quiere que tú entiendas que el infierno es un lugar real de tormento. Él no quiere que tú te pierdas por la eternidad y sufras allí en ese lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Él dice la verdad porque te ama. ¿Y qué vas a hacer? Mi amigo, para terminar, medita sobre esto que hemos visto. Hemos visto lo que dice las Escrituras, que Jesús, todo lo que Jesús ha hecho por ti, todo ello tiene el propósito de que ahora creas en Jesús para perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Que puedas ver lo que Cristo ha hecho por ti, que Él es la puerta, que Él vino para que tengas vida, que Él es el buen pastor, que Él te cuida, que Él te ama, que Él te aprecia, que Él ha hecho todo por ti y que Él abre tus ojos para que veas que estás perdido y que necesitas urgentemente de Él. Pero es tu decisión. Él te invita a que en este momento tú tomes una decisión y vengas a Cristo, que pienses que Él te ama, que lo entiendas. ¿Qué decisión vas a tomar?
mi hermano también que me escuchas. Es bueno que este evangelio nos lo prediquemos a nosotros mismos, para que veamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y valoremos esa vida que nos ha dado y vivamos intensamente sirviendo a Dios con pasión mientras Él viene por nosotros, amándole, obedeciéndole por todo lo que Él ha hecho por ti, por mí, para gloria de su nombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Usted mi amigo, usted mi hermano. Vamos a terminar en oración en este momento. Es un momento de decisiones. La palabra de Dios ha sido predicada. Mi amigo, cierra tus ojos delante de Dios y medita en este momento en lo que has escuchado. El Señor tiene un propósito con el mensaje que ha traído a tu vida, y es que tomes la decisión de que si aún tú no has seguido a Cristo, que si aún tú no habías visto de la manera en que tú lo viste hoy, lo que Cristo ha hecho por ti, tú puedas reflexionar y meditar. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de Cristo o el camino que es vivir en este mundo haciendo tu propia voluntad en el pecado? Mi amigo, te invito a que ores. Si Dios te ha hablado ahí donde estás, ora al Señor en tu corazón y pídele: Señor, yo he entendido el mensaje. Yo reconozco que soy un pecador perdido. Yo reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Y en esta hora me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Te pido, Señor Jesucristo, que me salves y que me perdones. De todo corazón. Tú conoces mi vida. Tú sabes todo lo que yo he hecho que no te agrada. Perdóname. Límpiame y dame el regalo de la vida eterna. Y ayúdame a caminar haciendo tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todavía en oración, mi hermano, si Dios te ha hablado en esta hora y tú reconoces todo lo que hemos visto y no has estado viviendo esa vida conforme a Cristo, de todo lo que Él ha hecho por ti, una vida de gratitud que no le podemos pagar a Dios, pero sí podemos obedecerle. Y tú sabes, no he estado obedeciendo al Señor como Él se merece, como Él demanda. Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Y usted renueve sus votos con el Señor, pero póngase ahí en su lugar donde está y órele al Señor y pídale que le dé, que le limpie, le perdone y que le dé las fuerzas. Mi amigo, si usted hizo esa oración, mi amigo, acérquese a la persona, dígaselo a esa persona que le ha invitado a esta reunión virtual. Dígaselo para que él lo sepa y le pueda ayudar espiritualmente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los invitados y a los hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.